de lo necesario para seguirse manteniendo con vida, que eran los objetivos. Después, como ustedes seguramente recordarán, tenemos la edad de hierro, que es cuando aparece el hierro como metal en el que se puede utilizar para hacer utensilios de mayor durabilidad y de mayor capacidad que la piedra. Después la edad del bronce, que es una aleación de zinc con cobre. Y así sucesivamente, a lo largo de la historia, hay una cantidad de ejemplos en los que la disponibilidad de un material con propiedades características ha dado a la civilización o al desarrollo histórico de la humanidad alguna diferencia en cuanto a este tipo de disponibilidad de materiales. Fíjense, por ejemplo, les voy a platicar de tres muy rápido. Por ejemplo, durante las cruzadas, la guerra entre los occidentales, los cristianos y los árabes. Por supuesto que tuvo mucho que ver la estrategia militar de los árabes y el gran número de sus ejércitos, pero también tiene mucho que ver el hecho de que los árabes contaban con un tipo de espadas que eran una aleación especial de acero, que hoy sabemos que inclusive tenía nanopartículas en su contenido. Este acero era muy tenaz. ¿Qué significa? Que la tenacidad, que al golpearse muy fuerte con cualquier otro objeto, la espada no se rompía, sino que simplemente tenía una gran capacidad de resiliencia. En lugar de romperse, aguantaba el golpe vibrando, disipaba la energía vibrando. Eso no sucedía con las espadas de los occidentales, que eran largas, pesadas, de otro tipo de aleación. La aleación que usaban los árabes se conocía a partir de una combinación de acero y carbono, de hierro y carbono, que después se conoció como acero, perdónenme. Entonces ahí tenemos la disponibilidad de ese ejemplo, de ese acero que los árabes trabajaron mucho antes que los occidentales, les daba cierta ventaja táctica. Permíteme dar un salto en el tiempo y ahora pensemos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, fue las potencias del eje contra las potencias aliadas, y en particular la guerra, después de la derrota catastrófica de Francia en unas pocas semanas, la guerra se centró entre Inglaterra y Alemania en el continente europeo. Y los ingleses básicamente tenían a su favor, tenían una armada muy poderosa, con barcos muy, muy potentes que los alemanes sabían que no podían derrotar. En una batalla en el mar, los alemanes iban a ser derrotados. Así que los alemanes apostaron por invadir la isla vía aérea. Entonces le apostaron a todo a su fuerza aérea para tratar de doblegar las fuerzas de defensa inglesa y de esa manera poder después lanzar una invasión terrestre. Pero resulta que los ingleses en el año 38, 39, justo antes de empezar la guerra, ya tenían los primeros desarrollos del radar. El radar es, como ahora lo sabemos todos, de manera muy, muy simple, es un aparato que me permite detectar objetos en vuelo. Y la detección se hace en base a microondas. Se necesita un emisor que lance microondas al aire y las microondas, al rebotar en el fuselaje de un avión, me permiten reconocerlo a una gran distancia, porque las microondas viajan con la velocidad de la luz. El desarrollo que tenían los ingleses era casi óptimo, excepto que para poder producir las microondas, el objeto principal, que es el equivalente al que tenemos ahora en nuestros hornos de microondas, necesitaba un imán potente para poder acelerar la carga eléctrica. ¿Y por qué necesitamos acelerar la carga eléctrica? Pues porque una carga acelerada, como seguramente ya lo saben, produce campos electromagnéticos, una carga que se acelera radia ondas electromagnéticas. Entonces, este dispositivo se conocía como magnetrón, y los ingleses no tenían el imán adecuado, el material para producir el imán adecuado. Los norteamericanos sí lo tenían en ese momento, era una aleación de aluminio, níquel y cobalto. Entonces, los ingleses, mediante tratos medio secretos con los americanos, logran hacerse de este tipo de aleación para probarlo, y de manera que el desarrollo del radar se completó justo antes de empezar la guerra, en el año 39. Y los ingleses, con la ventaja del radar, tenían toda la disponibilidad, toda la visión en cuanto veían que los alemanes, la flota aérea de Alemania venía hacia ellos, a través del radar, podían ellos preparar su defensa sobre la costa del estrecho de Gibraltar. Entonces, en este caso, el desarrollo de un imán permitió la defensa de Inglaterra. No quiero decir que eso haya sido todo lo que le dio el éxito a Inglaterra, pero al menos le dio a Inglaterra la capacidad de resistir el embate alemán sin rendirse. Y gracias a eso, después con el apoyo norteamericano, bueno, pues ya las potencias aliadas pudieron continuar la guerra. Hay otro ejemplo muy emblemático. Ustedes saben, muchachos, en las computadoras, ¿cuál es la parte más importante de una computadora en el cerebro, en el CPU?
Ustedes saben, las computadoras trabajan con ceros y unos y básicamente hacen operaciones con ceros y unos. Bueno, es lo que se conoce como un transistor. Un transistor en una computadora permite el paso o no de una corriente. Si permite el paso es en 1 y si no lo permite es un 0. Entonces, el chiste de una computadora es cuántos transistores puede tener para producir cierto número de operaciones. Entonces, ¿de qué tamaño puede ser el transistor? Es el número de bits que una computadora puede procesar. Bueno, les quiero comentar brevemente. El transistor apareció por ahí del 1949, 1950. Fue el primer transistor de la historia, de la ciencia, de la tecnología. Lo desarrollaron en Texas Instruments. De hecho, al ingeniero que lo desarrolló le dieron el premio Nobel de física hace unos pocos años, unos 3, 4 años, por el desarrollo del transistor. El desarrollo del transistor, básicamente, en el primer prototipo que él presentó, era un cristal de germanio. Un cristal de germanio en forma de triángulo, en el que con un clip, literalmente con un clip y pegado a una banda conductora casi con plastilina, este ingeniero pudo demostrar que era posible dominar o controlar el paso de la corriente eléctrica. Ese es el principio del transistor. El problema es que al principio su diseño no tuvo mucho éxito porque usaba germanio. No sé si lo sepan, pero el germanio es un metaloide muy escaso en la corteza terrestre y por lo tanto muy caro, casi como el oro. Entonces, la electrónica a base de germanio no tenía futuro. A pesar de que el transistor era muy buena idea y ya existía, no tenía futuro por el costo del germanio. Y aquí es donde viene nuevamente, la ciencia de materiales aparece en escena y resulta que el germanio, si lo ven, está muy próximo al silicio, son como primos hermanos. El silicio tiene las mismas propiedades muy cercanas a las que tiene el germanio como semiconductor, con la gran diferencia de que el silicio es muy abundante y muy barato. Entonces, gracias a la disponibilidad de silicio, que existe de forma mayoritaria en la Tierra, en la corteza terrestre, se pudo desarrollar la industria electrónica en base al transistor. Y los transistores, al irse miniaturizando, pues han permitido el desarrollo de las supercomputadoras que tenemos hoy en día, incluidas las que tenemos, los procesadores que tenemos en nuestros teléfonos celulares. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de por qué el desarrollo de los materiales, como ya lo dije hace un momento, tiene mucho que ver con el desarrollo de la civilización. Como último ejemplo les quiero comentar por qué ustedes han escuchado los procesos de fusión. El proceso de fusión atómica es un proceso muy eficiente, energético, para producir energía. En este proceso es lo que ocurre en el Sol, se juntan dos átomos de hidrógeno y forman uno de helio, pero al momento de juntarse los átomos, los núcleos, se suelta un fotón. ¿Por qué no se ha intentado esta reacción en la Tierra? Bueno, pues porque esta reacción para ocurrir tiene que ocurrir como a 10.000 grados Celsius, 15.000 grados Celsius, para que pueda darse lugar. Hace como 30 años hubo un revuelo mundial porque unos rusos publicaron que podían hacer fusión fría. Es decir, sin temperatura podían hacerlo ahí en los tubos de ensayo. Entonces fue un revuelo pues, muy grande porque eso hubiera sido una fuente de energía extraordinaria. Sin embargo, no se pudo replicar y al no poderse replicar en otros laboratorios, pues decayó la noticia y ya no volvimos a saber de eso. ¿Cuál es el problema para tener una fusión fría eficiente? Pues que no conocemos un material que resista esas temperaturas para poder producir la fusión. Los elementos metálicos que tienen más alto punto de fusión que conocemos se conocen como metales refractarios, como el boro, los cuales funden a 3.800 grados, que es bastante alto, bastante alto. Es mucha temperatura. No sé si ustedes estén familiarizados o han tenido prácticas de laboratorio. Una muflita de laboratorio pues puede alcanzar 1.000 grados, 800 grados fácilmente, pero si ya tiene 1.200, pues ya empieza a toser y depende de la marca. No es nada sencillo superar 1.200. Si llega a 1.500, pues necesitan una muy buena mufla de muy alto costo. Y ya llegar a 1.800, 2.000 grados, pues ya requieren realmente equipamiento muy especial. 2.000 grados, o sea. Entonces el boro se funde de otras maneras, no necesariamente con una mufla. Bien, pues con estos ejemplos espero haberles mencionado muy rápidamente, haberles transmitido esta idea de que en realidad el desarrollo de materiales es algo que es muy útil para el desarrollo tecnológico en la ciencia moderna. Por ejemplo, acabo de ver hace unos días una conferencia también. Hay unas personas en Estados Unidos, un grupo, me parece que es de Harvard, que está desarrollando un tipo de polímeros que es capaz de captar la humedad del aire. Entonces, de manera que absorben toda la humedad que hay en el aire y luego, con otro proceso, pueden desorberlo en forma de agua. Entonces, pueden producir agua en el desierto.
por ejemplo. Ahí es donde lo están probando, ¿no? Pero ahí el chiste es que este tipo de material es una zeolita, tiene esa capacidad de absorción muy, muy grande a través de unos canales, unos poros muy pequeños, del orden de nanómetros. Entonces, las posibilidades para las aplicaciones de los materiales son muy amplias, hay muchísimas vertientes, es una ciencia muy interdisciplinaria. En el Instituto de Materiales donde yo actualmente elaboro, pues tenemos físicos, tenemos químicos, tenemos ingenieros. Los materiales se pueden estudiar desde el punto de vista de sus propiedades físicas, de sus propiedades químicas, de sus propiedades ingenieriles. Y en la ciencia de materiales tenemos un principio que le conocemos como el principio del triángulo. Necesitamos primero producir un material de una manera como nuestro laboratorio, nuestra formación nos lo permita, mediante procesos químicos, mediante procesos físicos, mediante procesos ingenieriles. Y ya que tenemos el material, necesitamos, en una segunda vertiente, describir cómo se arreglan los átomos dentro del material. Eso se llama caracterización microestructural. Y para estudiar el arreglo de los átomos dentro de los materiales, contamos con técnicas, por ejemplo, de difracción de rayos X. Ustedes han escuchado los rayos X, ¿verdad? Los rayos X se usan de manera, digamos, mayoritaria, a gran escala, para visualizar los huesos. Pero el principio es más o menos el mismo. En los equipos que tenemos un haz de rayos X que incide sobre la superficie del material. Al incidir sobre la superficie del material se producen procesos de interferencia constructiva y destructiva. Los haces que logran llegar a la condición de interferencia constructiva producen una serie de máximos y mínimos. Interferencia constructiva, de este lado tengo un detector que va contando cuántas cuentas de las que llegan, cuántas salen. Y lo que hace el emisor del haz es que va variando su posición en ángulo, o sea, va emitiendo radiación en función del ángulo. Entonces, este detector, en función del ángulo, va contando y va detectando máximos o mínimos de acuerdo a la posición del ángulo. Y al final lo que resulta es una distribución de picos, de máximos, con respecto a una posición angular. Y resulta que esta distribución de máximos corresponde a una huella digital de los materiales que están dentro de los elementos químicos que están dentro de su material. Por ejemplo, el hierro puro produce picos nada más a 46 grados, a 62 grados y a 83 grados. Entonces, si ustedes ven picos a esos grados, seguro es hierro. El cobalto, el níquel, cualquier otro elemento, inclusive los compuestos tienen una huella muy particular. Entonces, es la forma en que podemos encontrar qué elementos contiene nuestro material. También usamos microscopios electrónicos. Un microscopio electrónico es como un microscopio muy parecido a un microscopio óptico, solo que en lugar de usar radiación de luz visible, usamos electrones. Ustedes saben, la capacidad de resolución que tiene un microscopio tiene que ver con la longitud de onda de la luz. Entonces, por eso un microscopio óptico me puede dar cuando mucho 2.000, 3.000 aumentos. Un microscopio electrónico usando electrones puede dar aumentos, pues, de entrada, pues 15.000, 20.000 aumentos. Y con equipos como el que tenemos en el Instituto de Investigaciones en Materiales podemos lograr 100.000, 200.000, 500.000, 800.000, hasta 1.000.000 de aumentos. Con 1.000.000 de aumentos, nosotros en nuestro laboratorio de microscopía electrónica podemos ver los átomos. Los átomos se pueden ver como, pues así, en una fotografía se ven así, como bolitas. Si es un material cristalino, se ven así, bolitas apiladas, unas encima de otras. Si es un material que no tiene periodicidad, pues se ven bolitas distribuidas al azar. Lo que quiero mencionarles es que el tipo de técnicas que tenemos para estudiar materiales es muy variada. Desde técnicas muy sofisticadas como esta que les acabo de decir, hasta técnicas un poco más elementales, como por ejemplo, como pueden ser una prueba mecánica. Tomamos una barra de un material y simplemente lo apoyamos sobre dos puntos y por aquí lo cargamos, le ponemos un peso. Vamos incrementando gradualmente el peso hasta el momento en que el material se dobla o se rompe. Eso es lo que se llama como módulo de flexión. Es una prueba muy sencilla, pero que nos permite conocer la capacidad del material para resistir cargas de peso. Y eso, pues obviamente, como podrán imaginarse, es muy importante para el diseño de edificios, por ejemplo, de edificios o de cualquier estructura en donde se necesite que el material resista una carga física. Bueno, voy a terminar mi intervención comentándoles que en el Instituto de Materiales estamos divididos por departamentos. Tenemos un departamento que se dedica al estudio de metales y de cerámicos. Entre los metales ya mencioné que hay metales en el grupo donde yo estoy, donde estudiamos propiedades magnéticas, pero también hay metales que producen electricidad, conductores de electricidad o superconductores. Hay un grupo que estudia superconductividad. La superconductividad, muchachos, es la propiedad de un metal de tener cero resistencia, totalmente cero resistencia.
Eso es muy importante porque no sé si han escuchado en los cables de alta tensión que vienen en las torres, siempre se escucha un zumbido. Ese zumbido tiene que ver con la resistencia del cable. Para que se pueda transportar desde la planta generadora de luz hasta las ciudades, se tiene que usar corriente alterna y se tiene que usar voltajes muy altos. La línea allá arriba viene típicamente a 2.000, 3.000 volts. Y para bajarlo a las casas necesitamos un transformador, en el que, por cierto, hay otro material involucrado, es un material magnético. El transformador básicamente lo que hace es bajar el voltaje a través de una ecuación muy sencilla que tiene que ver con el número de vueltas de un lado y el número de vueltas del otro. Bueno, entonces la superconductividad, les decía, no tiene resistencia. Entonces, unos cables de superconductores no desaprovecharían ninguna energía, no importa la distancia a la que se tendieran. Entonces, ustedes podrán preguntar, bueno, ¿y por qué no se hacen los cables de superconductores si tiene esa propiedad? Pues porque la superconductividad que conocemos solamente se produce a menos 150 grados Celsius. Necesitamos enfriar con nitrógeno líquido. ¿Y por qué no se han descubierto materiales que puedan hacerlo a temperatura ambiente? Porque no tenemos una teoría que explique la superconductividad. Tenemos una teoría que explica la superconductividad, pero de baja temperatura. Pero falta una teoría más general, una teoría que nos permita entender cómo funciona la superconductividad a nivel de temperatura ambiente. Cuando esa teoría surja, seguramente vamos a poder desarrollar superconductores a temperatura ambiente. También hay, les decía yo, cerámicos. Los cerámicos son óxidos o sea, compuestos de oxígeno con metales. Hay cerámicos que cuando los apachurran producen un voltaje. Se llaman piezoeléctricos. Y es el tipo de material que hay en los cabezales de las impresoras. Las impresoras controlan los chorros de tinta que inyectan con con elementos piezoeléctricos. También tenemos un material que estudia polímeros, un departamento que estudia polímeros. Polímeros son plásticos para lo que quieran, para propiedades mecánicas, propiedades electrónicas, para implantes dentro del cuerpo. Tenemos también un departamento que estudia materiales a baja temperatura, como ya mencioné, como la superconductividad. Hay un grupo de investigadores que desarrolla estudios teórico-computacionales. En lugar de ponerme a hacer un material cada semana para ver qué propiedades tiene, pues puedo diseñarlo en la computadora y predecir sus propiedades. Y si las propiedades son novedosas, son competitivas, podría después pasar al laboratorio. Hay un grupo muy importante en el Instituto de Materiales que desarrolla ese tipo de estudios a nivel computacional para luego posibilitar la validación experimental. Bueno, pues ya para terminar, no sé si tengan algún comentario, quizás un par de preguntas. Este panorama que les he dado respecto a los materiales, pues es muy amplio, es muy extenso y en este espacio de tiempo pues no hay mucha ocasión para los detalles, pero con mucho gusto. Por supuesto, sí, tenemos una línea muy fuerte de reciclado. Hay investigadores que están buscando cómo reciclar el plástico de las llantas. Ahorita lo que se hace con las llantas, los que tengan coches, no sé si se han preguntado qué pasa con las llantas. Yo llego a la llantera, cambio mis llantas y se las dejo normalmente, pero ¿qué hacen ellos? Bueno, si no están tan gastadas, pues las revenden como gratis llantas de segundo uso. Y otra, se las llevan a empresas donde se necesitan muchos hornos, como las empresas siderúrgicas, trocean las llantas y las usan de combustible, pero produce una contaminación terrible. Entonces nosotros estamos buscando un proceso en el que la misma llanta se pueda recuperar el plástico para volver a hacer llantas u otra cosa. Otra cosa que estamos haciendo, por ejemplo, estamos buscando materiales para sustituir, plásticos para sustituir, por ejemplo, madera. En el metro de la Ciudad de México se han fijado que hay se llaman durmientes. Es un tipo de madera muy especial que tiene propiedades mecánicas específicas para soportar la carga. Pero este tipo de madera solo dura unos cuantos años. Se tiene que traer constantemente para tener todos los rieles funcionando. Nosotros hemos desarrollado un plástico que puede, a base de PET, a base de reciclado, por cierto, es plástico reciclado, combinado con arcillas nanométricas, que supera el desempeño mecánico de esa madera, pero que en lugar de dar 4 años, dura 100 años, porque es plástico, no es no degradable. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Xochimilco, las trajineras. Son hechas de madera y se tienen que renovar constantemente para que puedan funcionar. Ya hicimos un prototipo con estos plásticos que se ven muy similares. Una trajinera de Xochimilco típicamente dura 4 años si se le da el mantenimiento adecuado, cambiando trozos, cambiando tiras, pintando. Una trajinera con el plástico que estamos desarrollando puede durar 100 años sin ningún problema, ¿no? Únicamente con un poco de pintura. Entonces, estamos haciendo este tipo de desarrollos para impactar a la sociedad y beneficiar, en este caso, por ejemplo, a comunidades que se dedican a eso, por ejemplo. Muy bien, pues entonces, ya no hay más preguntas, les agradezco su atención.
Ya voy terminando, gracias y mucho éxito en sus estudios. Gracias.